La pandemia de la COVID-19 ya ha contagiado a cerca de 33.250.000 personas en todo el mundo y han fallecido 1 millón de personas. En España son 748.000 los que han cogido este virus y alrededor de 31.000, 32.000, 33.000 personas las que han fallecido a causa del coronavirus. Doctor Carlos Macaya Miguel, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid. Llevamos ya unos cuantos meses de experiencia en España y en su hospital. ¿Cómo afecta este maldito virus al sistema cardiovascular? El coronavirus al sistema cardiovascular lo afecta, pero en una proporción pues mucho menor que al órgano de vía de entrada, que es el pulmón, ¿no? Y las vías respiratorias. Es cierto que se han descrito casos, pero son casos, digamos, ocasionales, casos muy puntuales de una afectación directa al músculo cardíaco, al miocardio, y han producido lo que se llama miocarditis, al igual que también pues, ha afectado en algunos casos al cerebro y han producido los casos de encefalitis, ¿no? O sea, inflamación, un proceso muy inflamatorio, muy acusado, ¿no?, del tejido de este órgano, ¿no? En el cerebro pues le llamamos encefalitis y en el corazón miocarditis de las fibras miocárdicas. En esos casos la bomba pues deja de funcionar y contrae muy mal y puede llegar pues a producir un encharcamiento pulmonar e incluso la muerte si no logramos, diríamos, revertir ese proceso inflamatorio tan agudo. Afortunadamente incide poco, pero sí es más frecuente a nivel cardiovascular la afectación a nivel de los vasos, las vasculitis, que son procesos en principio que no son, diríamos, malignos, tienen un pronóstico, un mejor pronóstico que el anterior de la miocarditis, y además que se acompañan con frecuencia de trastornos de la coagulación, que la sangre pues, es capaz de formar coágulos, cosa que no hace habitualmente, dentro de los vasos sanguíneos. Se forman unos coágulos y unos trombos, y esos trombos pueden emigrar y pueden ir por el torrente circulatorio, y si se forman en las venas, pues llegan los trombos y pueden producir embolismos en el pulmón, y una sensación de asfixia, incluso pueden llegar a matar a una persona por una embolia pulmonar masiva, una falta de aire, una sensación de falta de aire brusca, o en ocasiones también pueden producir trombos en el lado arterial que pueden emigrar y producir como un ictus o una embolia periférica. Por ese motivo, a los enfermos que tienen la COVID sintomática, todos estos estamos hablando que tienen sintomática, generalmente tienen ingreso hospitalario, pues se les está actualmente medicando con anticoagulantes orales durante las semanas en las cuales pues está padeciendo y con síntomas de la COVID, ¿no? Y estos anticoagulantes pues son parecidos a los del Sintrón, pero son los actuales, los que se están utilizando, los modernos, ¿no?, los llamados NACOS, ¿no?, que son anticoagulantes de más fácil administración por vía oral, y que hacen que la sangre no coagule, ¿no? Doctor Macaya, ¿y el COVID afecta igual a personas normales que a personas que padecen una patología cardiovascular previa? La capacidad de contagiar es similar si se tiene o no se tiene enfermedad cardiovascular. Se contagia uno por la proximidad y por eso hay que mantener pues eso, las mascarillas, la distancia, etcétera. O sea que se contagian igual. El problema es que una vez que se contagian, los pacientes que tienen patología cardiovascular son más propensos a desarrollar síntomas y además los síntomas tienen un peor pronóstico y eso es lógico. Eso es lógico en el sentido de que son pacientes que ya tienen un proceso, una enfermedad cardiovascular, en algunos de ellos tienen enfermedad cardiovascular avanzada y tienen congestión pulmonar, tienen problemas también en el pulmón, no hay que olvidar la relación de corazón y pulmón, que frecuentemente están afectados. En los casos de enfermedad cardiovascular avanzada se afecta el pulmón y si a eso le sumamos la COVID, el coronavirus en el pulmón,
pues hace que el pronóstico de estos pacientes sea peor. Pero esto no hay que generalizarlo para todos. No todos los pacientes con enfermedad cardiovascular pues van a tener ese mal pronóstico. Hay enfermos coronarios que han tenido un pequeño infarto o angina solo y se les ha tratado con un stent y prácticamente su corazón está indemne. Estos necesariamente no tienen peor pronóstico. Sí es cierto que en todas las series y análisis cuando se ha publicado de enfermos con la COVID y enfermedad cardiovascular, se ven de que aquellos que tienen, por ejemplo, pues hipertensión arterial, que tienen diabetes o incluso que tienen obesidad, van a tener un peor pronóstico, van a tener más riesgo, ¿no?, de fallecer por la COVID que aquellos que no son obesos o que no son diabéticos, ¿no? Pero eso lo quiero remarcar, que son sobre todo en enfermos con afectación cardiovascular severa los que tienen el peor pronóstico. Doctor Macaya, ¿se han observado algún tipo de secuela tanto en el paciente general como en el que tiene una patología cardiovascular después del alta hospitalaria? No, secuelas a nivel cardiovascular han quedado pocas. Cuando el paciente no tiene patología cardiovascular y ha tenido pues, la COVID y ha tenido una neumonía bilateral, en algunos casos, sobre todo cuando ha sido muy agresiva y han estado ingresados en UBI, sí queda fibrosis pulmonar. Con los pacientes que han tenido la COVID y que tienen enfermedad cardiovascular, en principio no tienen por qué quedar ningún tipo de secuela, especialmente por la enfermedad cardiovascular, ¿no? Salvo que, lógicamente, hayan hecho pues, algún embolismo por un trastorno de la coagulación, como anteriormente mencionamos, pues sí le puede quedar las secuelas de una embolia o las secuelas de un infarto, que en ocasiones también se han descrito algún infarto relacionado con un trombo que se ha formado en las arterias coronarias. Esos son los que realmente dejan secuelas, pero en líneas generales la mayor parte de los pacientes se recuperan perfectamente sin ningún problema. Doctor Carlos Macaya, durante estos meses se ha comprobado que las personas que están sufriendo pequeños infartos o pequeños ictus han aguantado en casa ante el temor y el miedo al acudir al hospital. ¿Esto se está resolviendo o continuamos en esa línea? Bueno, pues en esta nueva ola de COVID estamos empezando a notar una disminución del número de infartos e incluso el número de ictus que vienen a los hospitales con unidad de ictus, y lo cual nos vuelve a preocupar y que no ocurra lo que ocurrió con la primera oleada, la de marzo-abril, donde descendió casi un 40% el número de pacientes que acudieron a los hospitales con infarto de miocardio. Entonces nos explicábamos que las razones podían ser varias, podían ser que efectivamente pues, ante el confinamiento y la no polución, porque desapareció la contaminación y todo, que hubiera diríamos, la epidemia de infarto fuera menor. Esa sería una explicación con unas noticias muy positivas, sería fabuloso. ¿Podría eso explicar algo? Esa es la incógnita. Segunda incógnita, el miedo de los pacientes y familiares que tienen dolor en el pecho de acudir a los hospitales que estaban completamente colapsados con COVID y que huían y que atribuían el dolor a otras causas y no realmente a lo que eran infartos de miocardio. Y la tercera razón era que los sistemas de emergencias estaban colapsados y realmente pues llegaban tarde. Lamentablemente, cuando ahora, pues recientemente, en este mes de septiembre, pues se han analizado los infartos que se trataron en la primera ola, se ha visto que eran infartos que llegaban tarde al hospital, eran menos, eran un 40% menos, pero esos que llegaron tarde al hospital, y el beneficio que se tuvo de quitarles el trombo, abrirles la arteria coronaria, fue menor, y de hecho la mortalidad de los infartos en la época COVID fue casi el doble, el 40% más de mortalidad que en la época no COVID. Y por eso pues estamos realmente preocupados que en esta segunda ola ni se colapsen los hospitales, ni se saturen los servicios de emergencias hospitalarias, y que el paciente, si tiene el mínimo síntoma sospechoso de que sea un dolor de origen cardíaco, coronario,
que acuda al hospital, que llame al servicio de urgencias, de emergencias sanitarias, que le atienda el 112 y que le traiga, si tiene un infarto, lo más rápido posible a un hospital que tenga disponibilidad de intervencionismo para poderle abrir la arteria coronaria. Esto, que lo estoy yo centrando en el corazón y en el infarto, es extensible a los pacientes que tengan trastornos pues, del habla, trastornos de la motilidad y que tengan la sospecha de que están sufriendo un ictus, que en ese caso también avisen lo más deprisa posible al servicio de urgencias o de emergencias y que lo traslade a un hospital con una unidad de ictus y que pueda ser tratado correctamente. Doctor Carlos Macaya, el pasado 29 de septiembre fue el Día del Corazón, el Día Mundial del Corazón. ¿Qué consejos le lanza a la población durante esta época de pandemia para protegerse más, si cabe, contra las enfermedades cardiovasculares? Bueno, los consejos son consejos generales sobre 3 aspectos que son los hábitos de vida que se tiene que plantear y un cuarto en general a los pacientes con patología cardiovascular. Los consejos a la ciudadanía pues sería el primero, pues que el hábito tabáquico que lo abandonen, que aprovechen para abandonarlo, porque se vio en la anterior ola de que el número de cigarrillos de los fumadores incluso aumentó. Es cierto que pueden estar, diríamos, aburridos para el confinamiento, pues que lo aprovechen y que lo vean en un sentido positivo. Y luego los otros 2 hábitos que han sido los pilares fundamentales, ¿no?, de este año, de la Semana del Corazón, son la actividad física y el hábito alimentario, ¿no? O sea que por una movilidad saludable y sostenible es lo que pediríamos. Entonces les diríamos pues que en este momento de COVID pues lo mejor que pueden hacer es evitar el sedentarismo, realizar una actividad física regular, de acorde a las posibilidades de cada uno de los ciudadanos, en función de la edad y del más o menos grado de capacidad o discapacidad, y con respecto al hábito alimentario, pues que aproveche pues también pues para hacer una comida sana, que es una comida variada y equilibrada, ponderada tanto en dosis como en alimentos, ¿no? Los alimentos, cuando hablamos de variados, nos referimos no solo a frutas, vegetales, hortalizas, legumbres, queso, pescado, frutos secos, etcétera, sino que también sea ponderada, equilibrada en cantidades, ¿no?, que esa es la clave. Entonces, con un correcto hábito alimentario, con una regular actividad física y evitando pues el tabaquismo es fundamental. A los pacientes con patología cardiovascular sí les recordaría que todo esto lo tienen que hacer con más razón aún, pero les diría que vigilen con la adherencia al tratamiento médico, al tratamiento farmacológico. Estos pacientes deben de no olvidar tomarse los fármacos, ¿no?, a sus horas de vida, ¿no? Y eso es fundamental. Y ante cualquier duda, pues que se comuniquen por vía telefónica con su médico de primaria o con su cardiólogo cabecera por si tiene que hacer algún ajuste, sobre todo farmacológico, en estos momentos de época COVID. F Salud y Cardiología, por ti y para ti.